expresar que te quiero y que es de adentro todo lo que siento. Quiero decir que la muerte no termina con los sentimientos, que pese a todo cantamos aunque otros callen, se rían, no entiendan, yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país poblado, quiero expresar que te quiero, que cualquier dolor tuyo es mío, es nuestro, que no podemos comer tan solo de esperanza, que el mañana es cierto y lo vamos por todos los lados, duro en ciencia, porque el Señor está al centro dando la batalla con todo su fuego, yo te canto con amor. Laray, laray, de mi país sembrado, laray, laray. Hermano, a nuestro futuro, yo te canto con amor. Laray, 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 Ya, ahí siguió, padre. Ya. Ahí está el libro. Esta es una caracita, padre. Bueno, pues de favor no tan largo. Bueno, Una cortica, padre. puede ser una cuarta. Esta es la verdad que está bonita. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. enamórate, Permanece en el amor. permanece en el amor, enamórate, Todo será de otra manera. Será lo que te saca de la cama una mañana. Lo que decidas hacer con tus atardeceres. Será lo que atrapa tu imaginación. Su huella en todo lo que lees y conoces, lo que rompe tu corazón, lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Puede importar más que encontrar a Dios. enamórate, Permanece en el amor. permanece en el amor, enamórate, Todo será de otra manera. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Bueno, buenas noches, queridos amigos, amigas. Qué bueno seguirnos encontrando cada lunes para seguir reflexionando juntos sobre el mensaje que nos trae la palabra divina. Un mensaje que es comunicarnos a ti, a mí, la persona viva de Jesús, vivo, resucitado, que quiere en nosotros hacer su obra maravillosa. Hacernos hombres y mujeres al estilo de Jesús. Eso es lo que hace Cristo resucitado en nosotros. Por eso toda esta meditación no es una meditación para engolosinarnos en reflexiones académicas, sino para llevarlo a la vida, en lo concreto de nuestro existir.
desde esa transformación honda de Dios en nosotros, de esa acción creadora de Dios en nosotros, como también Jesús totalmente, plenamente identificado con Dios 100% lo vivió. De allí que comencemos implorando del Señor su gracia y su amor que tanto necesitamos. ¿Qué mejor que hacerlo con la oración de San Ignacio Loyola, este gran santo cuya fiesta celebramos el pasado viernes? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme por gracia que esta me basta. Amén. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco mucho los comentarios y preguntas que puedan tener. Pueden a lo largo de la conversación ir anotando sus preguntas y comentarios aquí en el chat del Facebook, y Samuel, que está detrás de cámara, él los irá viendo y me los irá anotando, me los va pasando, y si yo puedo responderlos en este momento, lo haré con mucho gusto. Y son preguntas que debo investigar, las investigaré y en la próxima sesión las traeré a colación. Bueno, ha habido, me parece, una inquietud de alguna de ustedes y muy válida acerca de la conciencia de Jesús. Es un tema fascinante. De hecho, hace 50 años hablar de la conciencia de Jesús era un tema que llevó a algunos cristólogos de gran envergadura a ser incluso vetados. Porque ¿cómo es posible hablar de que Jesús tenga conciencia, de ser Él consciente de que era Dios? ¿Cómo es posible eso? Si Él es Dios, plenamente Dios, pues ¿de qué conciencia va a hablar? Porque la conciencia es un acto que obedece a nuestras operaciones de intencionalidad cognitiva. Pero Jesús realmente como ser humano, que es plenamente humano, como lo confesamos en el credo, también participa de esa condición humana. Recordemos que dice muy bellamente la divina revelación, y lo dice San Pablo, Jesús en todo participó de la condición humana, menos en el pecado. Pero el tomar conciencia, el darse cuenta de la acción creadora de Dios en él, el darse cuenta cómo Dios va tomando en él posesión toda, y él sin la mínima resistencia, porque eso es lo grande de Jesús, que él no pone la más mínima resistencia a la acción creadora de Dios, que lo hace él ser totalmente dócil a Dios y ser 100% fiel a la voluntad del Padre, es lo que le hace a él ser plenamente Dios en ese ser totalmente dócil a la acción de Dios. Pero es interesante la pregunta, porque nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, un Jesús bastante humano, un Jesús que llora, un Jesús que sufre, un Jesús que tiene grandes incertidumbres, y ahora vamos a meditar un poco más adelante cuando abordemos la transfiguración y abordemos la oración en Getsemaní. Un Jesús que tiene ira, un Jesús que lamenta realmente la dureza de corazón de sus coetáneos. O sea, tenemos un Jesús que está atravesado por una serie de sentires interiores profundos, pero el tomar conciencia de la acción de Dios en él es algo que él no solamente lo hace en plena conciencia con Dios, sino también nos comunica esa toma de conciencia a nosotros para que también tú y yo tomemos conciencia de esa acción creadora de Dios. Pero gracias por esa pregunta, porque seguiremos reflexionando sobre ello. Pero no olvidemos que las confesiones de fe que encontramos en los evangelios son eso, una confesión de fe. Porque lo que hacen los autores sagrados en su momento, y si hablamos de Pablo o hablamos de los autores sagrados que escriben el Evangelio de Marcos o el de Mateo o el de Lucas o el de Juan, lo que hacen es colocar en ese momento, en el tiempo de su historia concreta, en el año 70 si es Marcos, 80 si es Mateo, 90 si es Lucas, 100 si es Juan, lo que ya es su confesión de fe acerca de Jesucristo. Y cuando colocan en boca de Jesús afirmaciones donde Él como tal se presenta ya como plenamente el Hijo de Dios, el Salvador, el que ha venido a salvarnos, es colocando en boca de Jesús toda la confesión de fe que tiene la misma comunidad cristiana de quién es Dios. Y recordemos de que es la comunidad cristiana que está formando sus apóstoles, sus misioneros, que coloca a Jesús como un modelo de lo que ellos están llamados a hacer. O sea, es
toda la acción de Jesús en ellos para que ellos realmente en su vida testimonien lo que Jesús ha confesado él mismo en boca cuando lo dice en los evangelios de que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces tenemos que estar siempre nosotros con una mirada puesta en la confesión de fe que hace la comunidad cristiana y cómo esa confesión de fe busca avivar en esa comunidad cristiana la vivencia de Cristo vivo y resucitado. Y lo que hemos hecho con este esfuerzo, que es un esfuerzo que viene de la ciencia bíblica rigurosa, tratar de captar en aquello que es confesión de fe de una comunidad apostólica que coloca a Jesús como modelo de inspiración para los apóstoles en su tiempo, tratar de ver qué del Jesús real tenemos allí presente en esa confesión de fe. Porque eso es un punto muy interesante y es lo que hace la exégesis bíblica, la exégesis rigurosa. Y eso en vez de empobrecer el texto bíblico le da una mayor grandeza porque nos va mostrando realmente cómo la revelación divina no solo acontece en Jesús en su momento, sino que también sigue aconteciendo en la comunidad apostólica que hace toda una lectura de fe de quién es la persona de Jesús. Y nosotros, tú y yo, hoy también, cuando acudimos a esos textos divinos revelados, también tú y yo hacemos una lectura de fe de lo que es la persona de Jesús en el tiempo tuyo y el mío, el actual, que es distinto al de los apóstoles, como el de ellos fue distinto al que el mismo Jesús vivió 40, 50, 60 o 70 años antes. Es un esfuerzo muy interesante para nosotros ubicarnos siempre en contexto. Bueno, entonces retomando lo que hemos ido reflexionando, es muy bueno tener en cuenta lo que nos está moviendo en este momento de nuestra reflexión. Cuando tú y yo entramos a mirar los evangelios, encontramos una serie de dichos y de hechos con la vida de Jesús que nos parecieran dispersos. Eso es importante, mirar el eje conductor de todo, porque vemos a Jesús anunciando el reino de Dios a través de parábolas, vemos a un Jesús que llama a unos discípulos, vemos a un Jesús que sana enfermos, a un Jesús que alimenta a la multitud, que fue el evangelio precioso del día de ayer, hermoso para nuestras reflexiones y meditaciones. Vemos nosotros a un Jesús que va al lugar solitario escampado a orar. Vemos a un Jesús que enseña a la multitud, que en sus ratos libres pareciera que se fuera por allí a caminar por toda Judea y por Galilea. Un Jesús que sana endemoniados. Encontramos a un Jesús, ¿no?, que ante la dureza de corazón se pone molesto también. Bueno, tenemos a un Jesús que enseña en el templo. O sea, tenemos una cantidad de acciones de Jesús. Entonces, pareciera que todas esas acciones, esos dichos, enseñan de Jesús fueran como acciones y dichos dispersos, como que no tienen ninguna conexión. Y lo que hemos ido nosotros desarrollando en estos días es que todo tiene una sola función. Que la vida pública de Jesús, en lo que Él hace y en lo que Él dice, tiene una sola función y es anunciar y vivir el reino de Dios. Ese es el primer punto que nosotros estuvimos comentando. Jesús anuncia solo una cosa, el reino de Dios. Todo lo que Jesús dice y hace está en función de ese reino de Dios. Recordamos nosotros que todas esas tradiciones que van a ser posteriormente elaboradas por el autor sagrado, en su contexto particular, está respetando profundamente esa intención, la primera que tiene Jesús, anunciar el reino de Dios. Cuando la Iglesia Apostólica habló de la misión de la Iglesia y de los apóstoles, quiso copiar y describir esos apóstoles con las tradiciones que tenían de Jesús. Entonces, cuando nos habla de un Jesús que sana, está ellos pensando en que los apóstoles están también sanando. Cuando hablan de Jesús que expulsa demonios, están ellos pensando en los apóstoles expulsando demonios. Cuando piensan en Jesús que está enseñando, están pensando en los apóstoles que están enseñando. Cuando aparece un Jesús itinerante, caminante, están ellos pensando en apóstoles que sean itinerantes y caminantes. Cuando hablan de un Jesús que no tiene dónde reclinar la cabeza, que no tiene bienes ni propiedades, ni tiene una familia en la cual pernoctar y estar con ella tranquilamente, están hablando de apóstoles que no tienen bienes ni posesiones, totalmente desprendidos en sus afectos humanos para poder anunciar libremente el reino de Dios. O sea, Jesús es el modelo con el cual se quiere inspirar la formación
de esos apóstoles que se están creando en las comunidades respectivas, ya sea de Marcos, ya sea la de Mateo, sea la de Lucas o de Juan, en sus años respectivos y en sus comunidades locales respectivas. Tenemos que recordar que los evangelios nos están reflejando la situación de la iglesia entre los años 70 y los años 100. Esa es la imagen que buscan ellos formar del apóstol cuando colocan como modelo a la persona de Jesús. Predicar en pobreza, con poder de expulsar demonios, recorriendo toda la Galilea y la Judea, anunciando este reino de Dios. Otro punto importante, y es que toda la vida pública de Jesús, porque de esa vida pública de la cual hay tradiciones, esa se hace una vida pública, está en función de tomar como contenido principal lo que es su propia experiencia. O sea, Jesús cuando habla del reino de Dios está contando lo que es su propia experiencia. Es interesante anotar, ¿no?, de que de Jesús, de la vida privada, ya lo hemos mencionado anteriormente, pues no tenemos tradiciones. De la vida oculta de Jesús no tenemos tradiciones. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento pues no era relevante. Jesús se hace relevante con su resurrección, cuando transforma el corazón de los discípulos. Y estos descubren que Jesús es relevante, cuando ellos empiezan a recuperar las tradiciones que ellos conocieron de Jesús en su vida pública, que es lo que aparece en los evangelios. Pero toda la vida pública de Jesús está en función de anunciar el contenido principal de su propia experiencia. Jesús ve lo que en él funciona. Él ve en él la acción creadora de Dios. Esa acción creadora que va tomando posesión de él, de Jesús totalmente. Y él va descubriendo que cuando él dócilmente se deja llevar por esa acción creadora de Dios, ese Dios que es un salidor de sí, fuera de sí, hacia el otro, Jesús ve que en él se vence todo mal. En él se vence todo egoísmo. En él se vence toda búsqueda de interés personal. Alguno preguntaba, pero no en este curso, sino en una charla que di después, la función de los relatos de las tentaciones que encontramos nosotros en los sinópticos al comienzo de la vida pública. Eso tiene un sentido muy particular en los 3 evangelios sinópticos, y es hacer mención de que Jesús, tentado pero nunca caído en tentación, refleja esa condición humana que tú y yo tenemos, y es esa tendencia a buscarnos a nosotros mismos. Jesús también experimentaba esa tendencia, también porque era plenamente humano. Eso es lo que confesamos de él cuando decimos que es plenamente humano. Él también experimentó la tendencia a buscarse a sí mismo, pasando por encima del otro, pero la acción creadora de Dios en él lo llevó a superar esa tendencia, que en las tentaciones tiene 3 ramas importantes: el tener, el poder y el ostentar o aparecer. Y si miramos nosotros ahí está, digamos, trazada esa torcedura fundamental que todos los seres humanos tenemos: el tener, el poder y el aparecer o ostentar, que hace que tú y yo demos rienda suelta a esa búsqueda de nosotros mismos, pasando por encima de los demás. Pues Jesús vence esas tentaciones por la acción de Dios en él creadora, y a base de esa acción creadora de Dios, que es el reino de Dios, es decir, la acción de Dios en él, el acontecer de Dios en él, vence eso, y él descubre que eso le funciona a él de una maravilla para poder vencer todo mal en su corazón y también poder a otros ayudar a vencer ese mal. Por eso Jesús, él piensa: si yo soy un ser que está haciendo su humanidad y está siendo hombre según la voluntad de Dios Padre, él cree que si otra persona hace eso, también lo hará bien. Y si lo hace, eliminará el mal, elimina el pecado. Siendo saturado por Dios, ve que la humanidad marcha por ese principio. O sea, la única posibilidad de enderezar el ser humano en esa torcedura fundamental por la cual busca su propio interés y conveniencia es a base del reino de Dios, de soberanía de Dios en su interior. Y es un Dios que se va instalando en el ser humano en la medida en que va siendo consciente de ese reino de Dios. Vea lo que es lo importante de esa conciencia, de ese darse cuenta. Y en la medida de que se va dando cuenta de esa acción creadora de Dios en su interior, va siendo cada vez más responsable de esa acción creadora de Dios. Se va haciendo más criatura. Y criatura es reconocer que somos hechura de Dios
Y esa hechura de Dios es hacernos nosotros actuantes en Dios desde nuestra propia interioridad de nosotros mismos. Esa conciencia nos lleva a ser responsable de esa acción de Dios, que nos lleva a ser esa mano de Dios en la transformación de este mundo. Es que esa es la gran originalidad de Jesús. Entonces, cuando Dios quiere pensar este mundo, crea hombres que piensen en este mundo. Cuando Dios quiere transformar este mundo, crea hombres que transforman este mundo. Cuando Dios quiere redimir el mal que hay en este mundo, crea hombres que rediman ese mal del mundo. O sea, vean ustedes lo que va significando en todo esto de la acción de Dios creadora, que va redimiendo humanidad con la misma humanidad, humanidad redimiendo humanidad, cuando se deja tomar conciencia de esa acción transformadora en nosotros. Si no, pensemos nosotros una Madre Teresa de Calcuta, una mujer que podía haberse dedicado al jet set europeo como miembro de la clase alta de Albania, y vean cómo terminó ella, siendo totalmente dócil a esa acción creadora de Dios que la llevó a darse por los pobres con los más pobres con total generosidad y gratuidad y entrega. Esa es la acción creadora de Dios en una mujer que se hizo ella mano solidaria y misericordiosa para los más desposeídos de su entorno social. Y podemos encontrar otros muchos ejemplos en nuestra vida de personas que realmente en un gran desprendimiento y generosidad piensan, estructuran, trabajan, colaboran en modo de vida más humanos y más dignos. Es que eso es dejarse llevar por la acción creadora de Dios y ser conscientes de esa acción creadora de Dios. Y en la medida en que tú y yo seamos más conscientes de la acción creadora de Dios, dejaremos que esa acción creadora de Dios sea más efectiva en nosotros. Esa base de conciencia. No en vano San Ignacio de Loyola nos invita a nosotros, a todos, no solo a los jesuitas, a hacer nuestro examen de conciencia antes de acostarnos. Y el examen de conciencia es eso, y darnos cuenta de cómo Dios está pasando por nuestra vida, darnos cuenta de sus impulsos creadores, darnos cuenta de los bloqueos que tú y yo le ponemos a esos impulsos creadores. ¿Pero para qué? Para que no le pongamos más impulsos, más obstáculos a ese impulso y dejemos a ese impulso ser más grande en cada uno de nosotros. Tomar conciencia es fundamental. Y eso es lo que Jesús, Él entiende. En la medida que Él toma conciencia de acción creadora, deja a esa acción creadora ser más grande en Él. Y haciéndola más grande en Él y haciendo dócil esa acción creadora, Él va haciendo cada vez más esa acción creadora en sí mismo. Es que eso es lo fascinante de lo que es la persona de Jesús. Luego avanzamos un poco más diciendo, Jesús hace discípulos, ¿pero para qué? Porque el reino de Dios no acontece en individuos aislados, acontece en grupo. Jesús fue un grupo de discípulos para convertirlos, para ayudarle a tomar conciencia de la acción creadora de Dios. Y en ese tomar conciencia en grupo, cada uno vive el reino de Dios. Cuando cada uno sale sin función del otro, hay un otro con quien ser salidor de sí. O sea, hay un otro hacia quien yo dirijo mi acción cercana y misericordiosa. O sea, el reino de Dios acontece en comunidad. No individuos solos, aislados, sino en comunidad. Yo con el otro, en el otro, hacia el otro. Y Jesús, terminamos con esa parte, desata una praxis de misericordia en lo que llamamos milagros, pero que son más bien signos o señales de ese reino de Dios. Es decir, son hechos en los cuales nos muestra ese agachamiento de Dios para recoger al débil. Jesús se convence de que Él mismo es la mano de Dios o el poder de Dios que se agacha. Él es la misericordia de Dios que se agacha para recoger al débil. De allí que la opción por los pobres no sea una opción de la iglesia. No, es una opción del mismo Dios. Y nosotros como iglesia que queremos ser fieles a Dios, también somos fieles a esa opción de Dios por los pobres. Muy bien. Entonces, ya después de esta recapitulación, pues ya entramos ya como el último tema relevante que aparece de esa vida pública de Jesús. Ya hemos mencionado los anteriores, ahora viene otro tema que vamos ahorita a reflexionar, y es el hecho de la muerte misma de Jesús. O sea, todo el mundo sabe que el acontecimiento de la vida de Jesús de mayor trascendencia es su propia muerte. Es el valor transformador. La pregunta que nos hacemos tú y yo es, ¿qué relación hay entre la muerte de Jesús
y el anuncio del reino de Dios. Porque si hemos dicho que todo en la vida pública de Jesús está en función del reino de Dios, todo lo que Él dice está en función del reino de Dios, la muerte como hecho trascendente que transforma profundamente no solamente la iglesia, sino toda la humanidad, ¿qué relación tiene con el anuncio de Dios? Es decir, cómo esa muerte es anuncio del reino de Dios, cómo este anuncio del actuar de Dios que se da en la muerte está en función del hombre, para quien está en servicio el mismo Dios. Es una acción de Dios mismo tratando de recoger al hombre perdido. La pregunta acerca de la muerte. Y bueno, es bueno plantear ciertas coordenadas fundamentales para responder a estas preguntas, sobre todo el sentido que tiene la muerte en relación con el reino de Dios, la muerte como salvadora. Lo primero, pues tenemos que retomar la gran pregunta, hombre, ¿quién es Jesucristo? Y aquí vamos a decir una cosa que es de grueso calibre y que yo creo que más de uno de ustedes le va a caer como para masticarlo una y otra vez. Es un punto que tenemos que masticarlo profundamente realmente. Y eso da para todo un curso realmente serio de cristología. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es un ser humano. Nosotros confesamos a Jesucristo como plenamente hombre. Plenamente hombre. Es un ser humano que toma conciencia de Dios Padre. Toma conciencia de Dios mismo. Y es Él, Jesús, al tomar conciencia de Dios mismo, Él se convierte en la conciencia de Dios mismo en el planeta. Y al tomar conciencia de Dios mismo, Jesús se responsabiliza de ese Dios mismo. Toma conciencia de Dios creador. Esto es lo que sabemos de Dios, que es un Dios creador. Un Dios que sale de sí en función del otro, y Jesús se responsabiliza de ese Dios creador, saliendo también Él fuera de sí en función del otro, total y plenamente, 100%, sin guardarse nada para sí. Esto es realmente lo que más podemos tú y yo captar de Dios. Y de hecho, las cartas últimas de la Iglesia Apostólica que están en el Nuevo Testamento, hablamos de la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, la carta a los Hebreos. Todas ellas afirman directamente que Dios crea todas las cosas en la persona de Jesús, o por Jesús crea todas las cosas. Y tú y yo lo captamos también en el prólogo del Evangelio de Juan. Cuando tú y yo lo leemos claramente, esto es una confesión de fe bellísima de la comunidad apostólica de Juan, año 100 de Cristo, 70 años después de la resurrección de Cristo, en el cual toman conciencia como por Él, por Jesús, todo fue hecho, todo fue creado. Aquí la iglesia toma conciencia de que Jesús toma conciencia de la acción creadora de Dios y se hace responsable de esa acción creadora. Ese es el contenido fundamental del reino de Dios. Jesús tomando conciencia de la acción creadora de Dios y responsabilizándose de esa acción creadora de Dios, siendo partícipe de esa acción creadora de Dios, saliendo de sí hacia el otro y ayudando también a otros a que tomando conciencia de la acción creadora de Dios también salgan de sí en función del otro. La acción creadora de Dios en nosotros. ¿Qué le pasó a Jesús con este punto de partida y con este punto de referencia? Entonces tenemos que situar a Jesús dentro de la institución de la religión judía. Tenemos que recordar qué es una religión. La religión es una institucionalización de una experiencia de Dios. Si vamos nosotros a Israel, Israel como tal es una institucionalización de la experiencia de Dios por parte de Moisés, del encuentro de Moisés con Yahvé en Cades Barnea en el monte Sinaí. Si vamos nosotros al cristianismo, el cristianismo es una institucionalización de la experiencia de Dios en Jesús vivo y resucitado. ¿Qué es lo que hace una religión? A través de esa institucionalización, de la creación de unas instituciones, la creación de unas medidas estables, darle continuidad a esa experiencia de Dios. Eso es lo que hace una religión.
con esa institucionalización o esas instituciones, favorecer que esa misma experiencia de Dios siga sucediendo. Entonces el cristianismo con sus instituciones lo que busca favorecer es que siga sucediendo en nosotros la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Eso es lo que busca. Vean que las comunidades religiosas no están lejos, son prácticamente lo mismo. Una comunidad religiosa es la institucionalización de una experiencia de Dios, que es la que tiene un fundador, que es una experiencia propia, una experiencia particular, que es el carisma que recibe ese fundador, y que a través de la institución, de las medidas estables que genera la institución, que es la comunidad religiosa, permite que ese carisma siga existiendo a través del tiempo. Caso concreto, los jesuitas. Nosotros como comunidad religiosa, como orden religiosa, como institución, pues nacemos ¿de qué? De la experiencia fundante de San Ignacio de Loyola en su encuentro con Dios, que podríamos nosotros concretarla en el discernimiento. Esa experiencia honda de Dios en Ignacio es lo que se va a institucionalizar en la orden de los jesuitas a través de la historia. Hombres buscando siempre discernir lo que Dios quiere de nosotros y tomar en serio lo que Dios quiere de nosotros y hacerlo. Eso es lo que creo ha caracterizado a los jesuitas a través de nuestros ya casi 500 años de historia. Y así cualquier otra comunidad religiosa también podrá decir lo mismo. Los franciscanos de San Francisco de Asís, los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, todas ellas dirán algo similar. Volvamos al judaísmo. El judaísmo pues es una institucionalización de una experiencia de Dios. ¿Cuál es la experiencia de Dios que institucionaliza el judaísmo? La misma experiencia de Moisés. Pero ¿qué ocurrió? Que la experiencia de Moisés en Israel se concretó en una monarquía. Una monarquía en la cual expresaban ellos una experiencia de Dios salvador, donde esa monarquía se organizaba institucionalmente en relaciones de etos familiar, de relaciones de fraternidad. O sea, una monarquía en la cual todos como hermanos se ayudaban y se querían unos a otros, salvando unos a otros del mal, de la violencia y de la muerte. Eso se dio en Israel, el pueblo de Israel. Eso desaparece con la destrucción del Reino del Norte por Asiria en el año 731-32 y luego por parte del Reino del Sur por Babilonia en el año 587. O sea, destruye esa experiencia monarquía como experiencia salvadora de Dios, que era como ellos entendían, se continuaba la experiencia salvífica de Moisés, que llegó a concebir un Dios fraterno que construye relaciones de igualdad, una sociedad totalmente igualitaria. El judaísmo, ¿cómo se concibe después del exilio de Babilonia? Se concibe también como una religión, pero una religión que va en espera de la llegada de la monarquía, que era la experiencia de Dios concretada por Israel. Entonces, en ese sentido, el judaísmo como religión es una religión provisional, porque está en espera. ¿En espera de qué? De la llegada de la monarquía. ¿Cuál monarquía? La que se llegó a concebir en Israel como la experiencia de Dios salvadora. Y claro, el modelo era una monarquía como la de David. Entonces es un punto que es importante recordarla. Entonces es una religión en espera y para esa espera empezó a generar toda una institucionalidad de santidad, de purificación legal, de pureza ritual. Y eso se fue acentuando intensamente desde el año 167 a.C. hasta la época de Jesús. El judaísmo, como una religión que buscaba a través de unas normas muy estrictas de pureza ritual y de pureza legal y de toda exclusión de lo que fuera impuro, buscaba que ya llegara la monarquía con la cual, al estilo de la monarquía de David, lograr vivir como salvación una experiencia de Dios, una monarquía como la de David, de fraternidad, de cercanía, de vencer toda forma de mal, de acabar la violencia, de quitar todo ese poder opresor que tenía en ese momento Palestina o el pueblo judío por parte de Roma. Ahora,
Ante esta manera de entender la religión, el judaísmo, ante esa institucionalización que tenía el judaísmo, Jesús enfrenta serios problemas de conciencia a partir de esa relación inmediata que él tenía con Dios su Padre, que ya le hemos explicado como esa acción creadora de Dios en él. Él tiene clara conciencia de su relación con Dios Padre y su obediencia a Dios Padre es lo primero. En cambio, en la religión judía aparece otra manera de entender a Dios, muy distinta. El Dios de la pureza legal, el Dios del ritualismo, el Dios que excluye la mentalidad judía a todos los que son impuros, los que son pecadores, los que son las prostitutas, los publicanos, los gentiles, todos son excluidos. Obviamente todos los enfermos, los miserables, los tullidos, los indecisos, los dubitativos, los que son menos, los abandonados, los empobrecidos. O sea, realmente va en contravía Jesús con la manera como la religión judía va entendiendo a Dios. Y Jesús empieza él como totalmente fiel a su Padre, a Dios su Padre, a Dios Padre creador. Él totalmente fiel, porque Jesús fue un judío muy fiel. Él empieza a ver como bastante contradictorias, molestas, ciertas tradiciones creadas por el judaísmo. Miremos nosotros, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 8, por ejemplo. Mateo, veamos nosotros Mateo, Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 8. Vean lo que va diciendo acá acerca de esas tradiciones creadas por el judaísmo que Jesús realmente ve bastante incómodas. Veamos nosotros ese texto, lo tienen ustedes ahí en su mano. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 8. Se llama así en la Biblia de Jerusalén, discusión sobre las tradiciones farisaicas. Te dice acá: entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen, venidos de Jerusalén, eso quiere decir la ortodoxia, representa el centro de la ortodoxia, de la legalidad, del rigor en cuanto al cumplimiento de la ley, etc. Entonces representa como el centro de la pureza legal y religiosa, los que dicen lo que es correcto, lo que debe ser, como tienen que ser las cosas. Entonces vienen ellos de Jerusalén y le dicen, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Aquí está hablando de tradiciones creadas por la tradición oral que se fue haciendo legal por parte de los antepasados del momento en que está Jesús. Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió, ¿y vosotros por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, que está en el texto del Éxodo. Y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte, que también está en Deuteronomio. Pero vosotros decís, el que diga a su padre o a su madre lo que de mí podría recibir como ayuda de su ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Y así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. O sea, Jesús entra en conflicto con esas tradiciones creadas, como esta de lavarse las manos, debido a esa estrictez en la pureza ritual y legal. O también esta de que si tú tienes un dinero que puedes tú dar a tu papá o a tu mamá para ayudarles en su necesidad, pero tú lo quieres dar como ofrenda al templo, da lo mejor al templo. Es una tradición creada por los antepasados judíos, pero que no está presente en la tradición escrita del Pentateuco. Entonces Jesús aquí les hace ver que lo que primero que vale es la misericordia y el cuidado del otro, y no esas tradiciones creadas, ¿no? Muy al amaño, ¿no? de la tradición judía de ese momento. Entonces Jesús pues va indicando que el judaísmo es una religión de tradiciones, y por preservar la tradición echan a un lado lo que es realmente importante, lo que es la misericordia. Jesús, él decide obedecer a Dios su Padre, que percibe con gran inmediatez. Otra tradición que Jesús cuestiona tremendamente es la manera como el judaísmo entiende el sábado.
Nosotros a veces decimos, no, es que el sábado para los judíos es como el domingo para nosotros, pero realmente hay una gran equivocación. Nosotros el domingo lo usamos muy deportivamente, para perder el tiempo, para descansar, para rumbear, para tomar trago, para ir a fiestas, para ir de compras, para ir a un centro comercial, ¿no? Para irnos de paseo, para dormir todo el día. De pronto alguno que otro le da por ir a misa. No, el sábado para los judíos es una cosa totalmente distinta. Muy distinto como tú y yo vivimos el domingo, pero muy distinto. Para los judíos el sábado era un momento de estar con Dios, como el sumo sacerdote en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén, estaba ante Dios. Ustedes se pueden imaginar eso. Ahí yo les explico brevemente, creo que lo hablé alguna vez. El Templo de Jerusalén tenía varios patios concéntricos. Había un gran patio externo, que era el patio de los gentiles. Hasta ahí llegaban los gentiles, es decir, los no judíos. Venía un segundo patio, que era el patio de las mujeres. O sea, ahí pueden entrar todos los judíos, pero hasta ahí llegaban las mujeres, no pueden ir más adelante. Luego aparecía otro patio, que ya era propiamente el patio de los judíos, no mujeres, o sea, de los hombres. Era el patio interno. Y luego venía el altar donde sacrificaban los animales, y ya venía un cuarto, un recinto, que era muy reducido, de un área pequeña, que era el Santo de los Santos. Y allá solamente podían estar el sumo sacerdote, no más. O sea, hasta el altar llegaban los sacerdotes, todos los sacerdotes. Pero cuando entraban al Santo de los Santos, que era la parte más, el corazón del templo, solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y qué ocurría? Cuando el sacerdote entraba y el sumo sacerdote en ese Santo de los Santos, se pueden ustedes imaginar toda la reverencia, toda la contemplación, toda la quietud, todo el silencio que hay que vivirse en ese Santo de los Santos. Entonces, la tradición que se habían inventado los judíos acerca del sábado era que había que vivir el sábado como el sumo sacerdote vivía el estar dentro de los santos cuando entraba a ese lugar, que lo hacía solamente en la fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación, que era una fiesta muy sagrada para los judíos, donde ellos recordaban la restauración sagrada del templo después de la profanación que había hecho del templo Antíoco IV Epífanes, cuando colocó allí dentro del templo una deidad griega, el Zeus de los griegos. Entonces eso fue quitado de allí como una profanación y se recupera el carácter sagrado del templo. Es la fiesta de la expiación que celebraban año tras año, y en ese momento entraba el sumo sacerdote dentro del Santo de los Santos, que era un cuarto totalmente vacío, donde no había ninguna imagen ni representación de Dios, y el sumo sacerdote en total silencio, recogimiento, oración ante la presencia misma de Dios, que la sentían ahí en ese espacio. Pues la idea de la tradición de los judíos en esa religión judía, que hemos dicho de espera de la llegada de una monarquía al estilo de David, pues esperaban un Mesías al estilo de David, ellos invitaban a que todo judío viviera el sábado como vivía el sacerdote, sumo sacerdote, en el Santo de los Santos cuando entraban allá. Entonces todo lo que implicaba de quietud, silencio, recogimiento, de inactividad, nada de trabajo, era como se lo habían inventado los judíos en esa tradición inventada, ¿no? Dándole así como sustento a lo que era el sábado. Pero ocurre que Jesús se pregunta, Dios creador, Dios en su acción creadora, Él cómo viviría el sábado. Y si Dios lo que hace en esa acción creadora es llevar a cada ser humano al fin para el cual es creado, y en esto ese es ser como Dios es, salir de sí en función del otro, Jesús encuentra que esa quietud, ese recogimiento, ese silencio, esa inactividad, esa inoperancia no va en consonancia con lo que él experimenta. Jesús es la acción creadora de Dios en él. Y recordemos que en el primer capítulo del Génesis, el día en que Dios descansa, que da sustento a lo del sábado de los judíos, es un día después de toda la acción creadora de Dios, en un lenguaje sistemático, organizado del autor sagrado que viene después del exilio de Babilonia, buscando una sistematización de lo que es la creación de Dios. Pero el día en que Dios descansa, que es un punto muy interesante, plantea como una gran pregunta si de verdad Dios realmente descansa. Porque Dios, si es Dios, pues Dios no se cansa.
Nos cansamos los seres humanos, tú y yo sí nos cansamos. Pero Dios, que es todopoderoso, todo absoluto, que se va a cansar. Entonces, ¿qué descanso va a necesitar? O sea, qué quietud, qué inoperancia, qué inactividad, ¿no? El reposo de Dios, como lo entiende el autor sagrado, es un reposo de acción, de compromiso, de seguir transformando el mundo en que se está, para que sea cada vez más una transparencia misma de la divinidad. Por eso lo dice tan bellamente San Pablo, dice: la creación toda da gemidos inefables para que se dé a luz lo que Dios quiere. Toda la creación está llamada a ser rebelde, toda esa acción y toda transformación en Dios. Pero vean ustedes que incluso si eso era para el común de los judíos, una actitud así inoperante, inactiva, ¿no? De contemplación, de oración, ir a la sinagoga y no más, lo más que se permitía era caminar los 60 metros de la casa a la sinagoga, porque esos pueblitos eran pequeños caseríos de 5, 6, 7 casitas, no más, junto a un aljibe de agua. Era lo que era lo común y corriente de las casitas. Pues bueno, el ir hasta allá, una casita que estaba de otras 60 metros, que era la sinagoga, era lo más que se permitía hacer. Vean ustedes, Qumran, habitada por este grupo, que era un grupo de gran radicalidad en la vivencia del sábado, porque ellos sí hacían que todos los días de la semana, no solo el sábado, sino todos los días de la semana, se vivieran como si fuera un sábado. Más radical todavía, de lunes a lunes, viviendo radicalmente ese silencio, ese recogimiento, esa pureza ritual, esa inactividad, esa inoperancia, esa contemplación. No, purezas, más radical todavía. Había incluso una norma, para que no ustedes cómo era de radical o como yo lo entendía. Si una mamá estaba amamantando a su niño en brazos, un niño chiquitín, y de pronto ese niño se caía al piso, se rompía el cráneo, si era sábado, ¿qué tenía que hacer la madre? Dejarlo ahí. No podía la madre agacharse y recoger al niño caído con el cráneo roto porque era sábado. O sea, hasta ese extremo llegó Qumran en sus normas disciplinarias a establecer lo que era la total vivencia del sábado. Jesús, claro, él choca contra todo eso, porque él se pregunta, ¿qué haría Dios? Acción que adora. Salir de sin función del otro, pues lo que hace es al enfermo curarlo, y al muerto resucitarlo, y al hambriento alimentarlo, y al triste consolarlo, y al que anda caído levantarlo, y al débil fortalecerlo. Eso es lo que hace Jesús. De Jesús realmente obra en conciencia. Jesús es fiel a Dios, no es fiel a la tradición inventada por los hombres. Por eso es muy significativo el relato que encontramos de Lucas, que tú hemos meditado tantas veces, ¿no? Cuando Jesús es perdido y hallado en el templo. Usted se acordará, ese diálogo es bellísimo, porque lo que muestra es que Jesús, esa es la confesión de fe que hace la comunidad cristiana de Lucas, que Jesús, desde que es adulto, y en la mentalidad judía, la edad adulta comienza a los 12 años. Cuando habla ahí de Jesús, él de 12 años en el templo, está diciendo de un Jesús adulto, un Jesús que es consciente de lo que está él viviendo y haciendo, uno que prefiere obedecer a Dios antes que a las tradiciones, que prefiere obedecer a Dios Padre por encima incluso del papá y de la mamá. Alguno va a decir, pero ¿cómo es posible si la Virgen María, cómo ella no va a entender? No, si ustedes miran el texto, si lo miran de verdad, mirémoslo. Miren ustedes Lucas, capítulo 2, versículo 50 en Lucas. Miremos ustedes y verá. Lucas 2:50. Dice lo que va diciendo Jesús. ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Ellos, José y María, ambos. Y ahí a quién representan. Pues representan toda esa actitud de aquellos que rodearon a Jesús y no entendieron su toma de conciencia y su fidelidad en conciencia a Dios mismo. Jesús, por ser fiel a la conciencia, por ser fiel a la acción de Dios en él, por ser fiel a Dios Padre en él, el Creador, nadie lo entiende. En consecuencia, ¿qué le pasó a Jesús en la comunidad judía? Pues Jesús es visto con sospecha porque él contraviene las normas tradicionales de la comunidad judía. Jesús en sí es la encarnación de la libertad. Jesús es libre.
porque Él es Él mismo, que es el dejarse por Dios hacer. Eso es la creaturalidad, ¿no?, totalmente identificada con el Creador. Eso es la maravilla que acontece en Jesús. Y en Jesús ser libre es ser criatura, dejarse hacer totalmente por Dios. ¿Ves? Eso es tan fascinante también para ti y para mí. Tú y yo somos criaturas, sí, lo decimos porque somos creación de Dios, pero ojalá fuéramos criaturas en cuanto que tú y yo nos dejemos hacer por Dios, en ese impulso creador que nos habita permanentemente. Y Jesús cayó en desgracia con sus parientes. Recordemos que lo tildaron de loco. Con el jefe de la sinagoga de Nazaret, antes de salir a la vida pública o al principio de su vida pública. Cae en desgracia con el jefe de la sinagoga en Cafarnaún. También cae en desgracia de la autoridad civil en Galilea, Herodes Antipas. Usted puede mirar en Lucas capítulo 13, versículo 31, ahí no lo evidencia, ¿no? 13:31, cuando dice allí, en aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Cae en desgracia con autoridades civiles. También caen en desgracia con las autoridades religiosas de Jerusalén cuando van a indagarlo y por qué esto está enseñando esto y con qué autoridad, etc. Según la Iglesia Apostólica, Jesús muere víctima de su propia religión. O sea, a Jesús lo matan por pureza religiosa, porque lo ven como un peligro para la religión judía tal como ellos la entendían. Y vean que incluso a Pablo le pasó algo similar a Pablo. ¿Saben ustedes quiénes instigan la muerte de Pablo? Los mismos cristianos de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén. Porque en ese momento la comunidad cristiana de Jerusalén entendía que el mejor modo de ser cristiano era ser un buen judío. Y claro, y Pablo también, como Jesús, rompe también en su experiencia de Cristo resucitado con todas las tradiciones que los cristianos de Jerusalén habían heredado del judaísmo. Ahora, ¿qué es lo que pone Jesús en la boca del lobo? Jesús ya tiene la muerte declarada. Según la ley judía, un profeta falso debe morir. Y a Jesús se le ve como un falso profeta. Se le ve como un desfigurador de la fe judía. Se le ve como un manipulador de las tradiciones judías. Se le ve como un relativizador de Moisés. Si usted mira en Mateo, capítulo 5, Mateo, donde tenemos ese hermoso sermón que llamamos el sermón de la montaña, en Mateo, ustedes van a encontrar allí cómo Jesús va a enseñar una nueva ley en el capítulo 5, ¿no? Mirándolo allá, las bienaventuranzas, sal de la tierra y luz del mundo, cumplimiento de la ley, la justicia nueva superior a la antigua, y empieza toda esa reflexión que hace Jesús. A ustedes se les ha enseñado esto, yo les enseño esto. Entonces se les ha dicho esto, haciendo referencia a Moisés, yo les enseño esto. A ver, por ejemplo, cuando dice acá, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, eso está en Éxodo, capítulo 20. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Está en Éxodo, es enseñanza de Moisés. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo en la ajena del fuego. O sea, Jesús reinterpreta la enseñanza de Moisés. Él da una nueva enseñanza. Esto realmente para los judíos piadosos era todo un escándalo, se escandalizan. Si ustedes miran, por ejemplo, Mateo capítulo 15, del versículo 10 al 20, 15 del 10 al 20, dice acá, doctrina sobre lo puro y lo impuro. Escuchando a Jesús tenían que escandalizarse todos esos judíos observantes de la pureza legal, la pureza ritual. Cuando dice Jesús, luego llamó a la gente y les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que lo contamina. Entonces se acercaron los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él le respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces se podrán imaginar
realmente pues cómo lo tomaron esto los judíos. Y más adelante va diciendo esto. Dice, ¿no comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? O sea, con eso Jesús estaba aboliendo lo que el judaísmo había ido entendiendo a nivel de pureza ritual y de fidelidad a las leyes antiguas. Entonces todo eso fue para ellos un escándalo tremendo. Esto realmente tiene que ser de Jesús. O sea, lo que Él viene a decir de lo que contamina al hombre no es lo que entra de afuera, sino lo que sale de adentro. Es algo que realmente es propio de Jesús. Eso no se le ocurre a nadie, ni siquiera al mismo Pablo. La religión como institucionalización de la experiencia de Dios asegura que esa experiencia sigue sucediendo y a medida que siga sucediendo suscita nuevas instituciones para que preserven su originalidad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, desde esa experiencia personal, totalmente original, de inmediatez con la acción creadora de Dios, con Dios mismo que lo va creando, Él lo que está haciendo es volver de nuevo a esa experiencia fundante del encuentro de Dios con la humanidad. Pero ¿qué ocurre? Que las instituciones, a medida que pasan con el tiempo, si ellos no se van renovando, buscando que ellas respondan a esa fidelidad, a la experiencia original, terminan realmente bloqueando esa experiencia original. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que las experiencias institucionalizadas de la Iglesia Apostólica del siglo I no pueden ser la misma institución religiosa del siglo X. Ni tampoco las instituciones del siglo XX, instituciones religiosas, no pueden ser las mismas del siglo X. Y las que estamos ahorita viviendo en este tiempo tan maravilloso de la Iglesia, pues no pueden ser las mismas que estamos viviendo hace 60 o 70 años antes del Concilio Vaticano II. Es decir, en este continuo preservar la experiencia original del encuentro vivo con Dios, las instituciones tienen que irse también renovando según los tiempos para preservar la originalidad de la experiencia que esa institución quiere preservar. Mira, y si no pensemos un poco, ¿no? Cuando hay esa búsqueda por reformar lo que vemos, ha perdido el sentido original. Nosotros lo vivimos después del Concilio Vaticano, qué pena, son las 8:05. Lo vivimos después del Concilio Vaticano II, cuando las comunidades religiosas volvieron al carisma original y se renovaron, yendo a la experiencia fundante de cada uno de los fundadores de las comunidades religiosas. Fue una experiencia fascinante. Los jesuitas también la vivimos intensamente en los años 60 y 70 con la magnífica orientación, y muy controversial, por cierto, pero excelente, del padre Pedro Rupe, que ahora está en vías de canonización. Si no pensemos ahora, por ejemplo, con el Papa Francisco. ¿No les parece fascinante este Papa? Jesuita, por cierto, qué honor para nosotros. Pero vean cómo él está buscando volver a la experiencia fundante, la experiencia original de encuentro con Dios, misericordia, ¿no? Y como que nos está ayudando a desempolvarnos de todos esos boatos y ostentaciones y legalismos, instituciones y burocratizaciones y clericalizaciones que él tanto denuncia de una u otra manera, la mundanización espiritual de la Iglesia. No, es una maravilla. Todo eso es un espíritu que busca realmente que la institución sea realmente fiel a la experiencia original de Dios que pretende preservar y que pretende siga sucediéndose a través de la historia. Mira, eso es un punto clave. Eso fue lo que le pasó también a Jesús. Jesús, él también quiere ir a esa experiencia original de Dios y entra en conflicto con esa institución que a través del tiempo había perdido el contacto con esa experiencia original. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Y hoy también lo estamos viviendo. Sectores de la Iglesia que buscan preservar la tradición, como hay otros sectores que buscan esa experiencia original en Jesús. La pregunta es, ¿en cuál estamos tú y yo? ¿Preservando la tradición, defendiendo la tradición? ¿O estamos de verdad buscando al Dios de Jesús como Jesús lo experimenta y lo vive intensamente? Ya son las 8:05, 8:07. Yo creo que podemos ir parando acá. Pues como ven, hoy lo que hice fue en parte retomar lo que hablamos hace 8 días, ¿no? Y avanzar un poquito más
desde la acción significativa, o mucho desde el valor trascendental, significativo que tiene la muerte de Jesús en la vida pública en relación con el anuncio del reino de Dios, defendiendo la idea que estamos exponiendo acá, y es que todo en la vida de Jesús fue anunciar el reino de Dios, todo. Inclusive la misma muerte de Jesús es anunciar el reino de Dios. Vamos a dejar aquí para que continuemos en 8 días. Si ustedes quieren, y les dejo yo esa inquietud, léanse completico el capítulo 5 de Mateo y vean ustedes cómo Jesús, y si ustedes miran la Biblia de Jerusalén, que es interesante, te trae a un ladito los textos bíblicos del Antiguo Testamento con el cual se puede cotejar lo que dice Mateo. Y sobre todo que ustedes miren con calma pues la profunda novedad que trae Jesús en su modo de vivir desde Dios, el reino de Dios mismo. Es fascinante. Solo ustedes nomás comiencen, si ustedes quieren, con las bienaventuranzas. Solamente comiencen con esas. Tú y yo no sabemos de memoria los mandamientos de la ley de Dios, pero son un decálogo que viene del Antiguo Testamento. Y realmente todo decálogo queda superado con la misma persona de Jesús y cuya vida se convierte en norma cuando la Iglesia Apostólica reconoce que la vida de Jesús como norma viene a ser por Dios totalmente aprobada con su resurrección. Es un tema interesantísimo. Tú y yo, con el mandamiento de la ley de Dios, hasta podemos pasar de agache. Pero si tú y yo nos confrontamos con las bienaventuranzas, ahí sí creo que nos rajamos, nos hundimos, porque sí tenemos una exigencia radical de la vida de Dios en nosotros. Entonces léanse en el capítulo 5 de Mateo, mi tarea para en 8 días, para que vean ustedes el gran contraste que trae Jesús con su vida y con su muerte, con lo que es el judaísmo que defendía con gran radicalidad esta manera institucional, desde la parte de pureza, de normas, de legalismo, de defender otra manera de entender un reino de Dios muy distinto al de mismo Jesús. Bueno, y ya para terminar, pues yo quisiera como invitarlos a nuestra charla de mañana. Mañana, martes, a las 7 de la noche, tenemos una charla realmente fenomenal y le agradecemos a la doctora Ana Fernanda Uribe. Ella es la actual vicerrectora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy querida, aceptó darnos una charla sobre un tema trascendental en este momento. Y es salud mental, equilibrio emocional en tiempos del COVID-19. Todos somos conscientes cómo el confinamiento causado por la pandemia del COVID-19 ha generado en todos nosotros un profundo estrés, ansiedad, angustia, desesperación. Vanguardia Liberal ayer publicó un artículo muy interesante de cómo en los últimos 3 meses han llegado 1.400 pacientes al Instituto San Camilo, que está dedicado a temas mentales. Y habla de más de 3.000 consultas dadas a personas con ansiedades, con angustias, depresiones, trastornos bipolares, esquizofrenias, paranoias, todo ocasionado por una salud mental deteriorada, fruto de este confinamiento en que estamos. Y no solamente hablemos de cuestiones emocionales, hablemos de cuestiones físicas, taquicardias, pérdida del sueño, desvelamiento, insomnio, sudoraciones, pérdida del apetito, subida de la tensión arterial. O sea, hay una serie de fenómenos físicos que están muy asociados con esta salud mental. O sea, no es solamente la mente por acá y el cuerpo por allá. No, somos una integración. Entonces la profesora, doctora, ella, Ana Fernanda Uribe, nos va a hablar mañana sobre ese tema. O sea, lo que es una salud mental, un equilibrio emocional trabajado y logrado en tiempos del COVID-19. Esa charla nos va a hacer mucho bien a todos nosotros. No nos la perdamos, va a ser muy interesante. Además, ella es doctora en Psicología Clínica y Salud Mental de la Universidad de Granada en España. Y antes de llegar aquí a la UPB, donde ya lleva ya 5 años trabajando, se desempeñó en la Universidad Javeriana de Cali en toda esta área de formación integral, desde la psicología, la salud mental, el acompañamiento clínico,
en toda esa área formidable de investigación y docencia. O sea, tenemos una persona muy cualificada que nos va a orientar esa reflexión de mañana. No se la pierdan. Mañana estaremos haciendo llegar a todos ustedes el respectivo vínculo. Por favor, comuníquenlo, socialícenlo, que muchas personas aprovechen esta charla, que no tiene ningún costo. Y agradecemos a la doctora Ana Fernanda por su contribución a esta reflexión que ayudará a tu salud mental, a la mía, a ese equilibrio emocional y el poder afrontar desde la psicología seria, rigurosa, clínicamente elaborada y con una buena base espiritual, pues la actual pandemia y toda la tensión que ella está generando. Terminemos encomendándonos con mucho cariño a Dios nuestro Señor, que Él nos fortalezca y nos ayude en este caminar en que estamos. Y que la Virgen nuestra Madre en este mes de la Asunción, también nos ayude como ella también a esa asunción permanente en nuestra vida interior, creciendo cada vez más en esa experiencia de Jesús vivo resucitado en nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Dios nos bendiga y acompañe en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches para todos ustedes.